Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque en realidad no sabemos quién, en qué minuto nos van a estar viendo. Les saluda Mauricio González desde la cápsula espacial. Hoy día invitamos a la tripulación de esta cápsula a una colega que la conozco hace muchos años porque fue compañera mía en la universidad. Bueno, no voy a decir que fueron muchos años, hace poco tiempo, ¿ya? Ella es No, está Paula bien. Vicencio Silva, es fonoaudióloga y trabaja en la universidad, te iba a decir, en el Hospital Militar. Actualmente Ujú. trabaja en el Hospital Militar en Santiago. Y este episodio lo hemos denominado Fonoaudiología en la primera línea de trabajo, porque lo que estamos buscando con esto es mostrar la importancia de la fonoaudiología justo en este instante, que es tan tremendo para todo el mundo, ¿no es cierto? Y que requiere de tantas manos, ¿ya? Y los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas están trabajando en la primera línea en rehabilitación y en muchas cosas más. Así que, Ujú. Paula, te doy la bienvenida a esta cápsula espacial, que es una cápsula Gracias. de recuento, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Paula? Cuéntanos. Bien, hola Mauricio. Es un gusto enorme poder participar en este programa. ¿Programa puedo llamar? Sí. Sí, claro, claro. Eh, También saludos a todos los que puedan verlo. Bueno, yo soy Paula Vicencio, fonoaudióloga, compañera Mauricio de la Universidad de Chile. Y actualmente yo trabajo como fonoaudióloga en el Hospital Militar, coordinadora de la unidad de fonoaudiología, que pertenecemos al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Cuéntame una Sí, cosa, entonces, Paula, porque en este rato, ¿no es cierto? Ya tenemos una pandemia que nos está afectando fuertemente. Tú estás en Santiago, estás viviendo sí. esto directamente. Entiendo que el Ujú. hospital tiene una ocupación importante, tanto de Sí, personas, porque pasaron a ser sistemas integrados estos de salud. Entonces ya no sí. son solamente personas del ejército, sino que de todas Ujú. partes. Sí. Y estás viendo pacientes de esta naturaleza también. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Eh, Actualmente, claro, el hospital tiene todas sus unidades de paciente crítico completas con pacientes de coronavirus con síndromes graves, o sea, que Sí, han tenido que ser, requerir ventilación mecánica, ya, ya. ¿ya? Eh, Se ha ido ampliando porque, por ejemplo, en las unidades de paciente crítico en mi hospital hay una que es la UCI, que es la de mayor complejidad, ¿cierto? El UCI adultos, que en general también está la UCI coronaria, ¿ya? No son tan grandes, yo creo que hay, obviamente los hospitales públicos son mayor número de camas, la del hospital es, yo creo que, bueno, tiene unas 10 camas la UCI adultos, otras 8 la UCI coronaria, entonces obviamente hay UCI más grandes Sí. dentro de los Mm. hospitales de Santiago, pero sí está completa, entonces se tuvo que ampliar a lo que es la UTI, tratamiento intermedio, también se transformó en UCI, ya, Sure. es Ya. decir, pacientes con ventilación mecánica. Y también ahora ya se amplió la unidad a la UCI pediátrica, ya también esas camas se transformaron en UCI para adultos, todos con, todos son pacientes con COVID, porque los que no, igual al hospital siguen ingresando pacientes de otro tipo, ¿ya? Pero esos pacientes los llevan a otras unidades para protegerlos, obviamente, de que no estén expuestos al virus. Y en realidad han sido menos los casos, Ya. ¿ya? Y eh, bueno, todas estas unidades, como te digo, están con pacientes con COVID. Estos pacientes están con ventilación mecánica y una vez que ahí cuando están con ventilación, nosotros no nos llaman, ¿ya? Pero una vez que empiezan con el weaning, que se llama, que es empezar a sacarlos de ventilación, Ya. los pasan a ventilación mecánica no invasiva Ya. y, y una vez que ya pasan a mascarilla, un requerimiento de oxígeno no tan intenso, bueno, estos pacientes todo ese tiempo que han estado con ventilación mecánica están con nutrición enteral.
comprendo. ¿ya? O algunos parenteral también, Ah, depende vaya. de O la sea, gravedad. depende de la gravedad del Pero paciente, el tipo también de sí, alimentación. claro, otros también están con nutrición mixta, o sea, parenteral y enteral. Vaya. Y bueno, una vez que empieza el paciente a lograr este winning, también empiezan a bajar la sedación, bueno, va en conjunto. Y ahí viene el asunto de ver cómo se va a nutrir el paciente, ¿ya? Porque este tubo obviamente puede causar daño y Claro. depende de la cantidad de días que el paciente haya estado con el tubo. ¿M? Entonces ahí es donde piden la evaluación del fonoaudiólogo, porque claro, son pacientes que quizás no tenían ninguna patología neurológica, por lo tanto no tenían por qué tener un problema de ilusión, pero por este daño mecánico que puede producir el Claro. tubo en las cuerdas, entonces para asegurarse y favorecer una buena evolución y no complicarse por otras cosas, nos piden la evaluación para que nos aseguremos de que pueden deglutir en forma segura. Vale, vale. Y ahí entramos y en Pero general en ese momento vienen. todavía los pacientes son infectocontagiosos, ¿o no? Es que sabes que eso es generalmente ya no, porque han pasado los días, digamos que son 15 días, podríamos Ya, considerar que son ya. los. Lo más crítico, sí. Claro, entonces por suerte, en ese sentido nos toca quizás no intervenir en el momento de mayor carga, no sé, Ya, comprendo. aunque no se sabe, no se sabe, no se O sabe. sea, para efectos de ustedes van protegidos con todo el equipo de protección personal como si fuera infectocontagioso. Nosotros y todo el mundo, o sea, Vale, en el hospital son tratados así permanentemente, o sea, el que fue diagnosticado con COVID-19 no deja en ningún momento de ser tratado como contagioso, vale. ¿ya? Pero sí tienes razón de que en general cuando nos toca verlos a nosotros ya han pasado 15 días por lo menos del Ya, inicio de los síntomas. ya, Entonces, en ese sentido, uno va un poquito más tranquilo, correcto. Cuéntame una ¿ya? cosa. Me imagino que cuando tú estudiaste igual que yo, nunca nos imaginamos vernos envueltos en una cosa como esta, ¿no es cierto? No, nunca. Es La algo verdad, que ni siquiera lo imaginábamos, ¿no? nunca, 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 nunca. A mí me han tocado algunas cositas, por ejemplo, ya, los terremotos. Sí, Esas cosas son raras. En un sí, hospital dejan la escoba, ¿cierto? ya. Porque de partida, bueno, llegan más enfermos o hay ciertas cortes de luz en la ciudad, de agua, entonces se altera un poquito el procesamiento. Después lo otro raro que me ha tocado en mi vida como funcionaria ahí ¿Mm? es cuando nos cambiamos de hospital. Nosotros antes, nuestro hospital estaba en la comuna de Providencia, ¿Ya? ¿ya? Y hubo todo, nos cambiamos ahora, estamos en La Reina porque se hizo un hospital nuevo, fue un proceso muy especial, increíble así, porque hubo, desde que empezaron la primera piedra, que nosotros participamos en lo que era, lo que iba a ser cómo iba a ser la unidad de fonoaudiología, cuántos box necesitábamos, Qué qué, maravilla poder qué, decir así, qué oye, yo quiero, necesitábamos. necesito esto. Sí, sí, qué instrumentos, Ya, qué mobiliario, etcétera. Se dieron muchas cosas y bueno, hasta que llegó el momento de cambiarse, que fue toda una empresa, o sea, fue todo un proceso muy estudiado y que tuvimos, por ejemplo, varias semanas sin pacientes porque teníamos que trasladar el hospital, todos colaborar y todo. Bueno, ese fue un hito especial, pero esto que estamos viviendo ahora ha sido increíble, o sea, algo que yo nunca, como tú dices, me imaginé y nadie se imaginó. no, me Eh, imagino que... Ahora lo increíble, no sé, que uno como trabajadora que en el fondo tú caminas por los pasillos, vas y te topas con las otras personas que trabajan en el hospital. Estamos al lado del virus, estamos rodeados del virus Oh, qué permanentemente, dramático. pero no te da miedo, es Ya, una cosa bien interesante porque
como que uno se mete en un mundo y se te olvida que esta cosa es contagiosa y uno obviamente nos protegemos, estamos pendientes, pero no andas pensando ni con miedo, como que eso se da. Es bien especial. Es como que tú entras a ver al paciente y no se te olvida que es algo contagioso, o sea, lo tratas como cualquier persona. Por lo menos eso yo siento, me ha pasado y veo que les pasa a todos. Pero imagínate tú, o sea, yo que estoy lejos, que dejé de atender mi consulta, ¿no es cierto? Por el miedo a, aunque yo, como te comentaba la otra vez, creo que me pillé ya el virus hace rato ya, pero fue muy temprano, fue en marzo, viniendo de Santiago, yo llegué acá a Iquique y 3 días después de que llegamos, me empecé a sentir afiebrado y me dijeron, no, estáis sugestionándote de que no pasa nada, dolor de garganta, tos y nada más, po. ¿Ya? Y me duró como 4 o 5 días, harta fiebre, pero nunca superaba los 38 grados. 37,6, 37,7. Y la indicación en marzo era que si superaba los 38 no tenía que ir a urgencia. No pasó nada. Igual me aislé, me tiraban sopaipillas por debajo de la puerta. Mm. Pero nada, María Paz me dijo, no, mira, yo no me he enfermado, que no te preocupes, no pasa nada. 7 días después se enferma mi hija. Misma sintomatología, leve, dolor de garganta, fiebre, tos. La tos me duró un mes. Mm. Y a la Daniela también le duró como 3 semanas la tos. Entonces, yo creo que fue el virus, ya, porque en esa época Ah, ¿tú tampoco, crees? No, sí, no te no, estresa. para nada, no hicimos confirmación ni nada, sino que estábamos asustados. Pues entonces nosotros decíamos, ¿y si Sí, vamos al hospital y resulta que no era y te lo claro. pillaste allá? No, entonces fue una locura. Claro, ahora, si Mm. hubiera sido ahora toda esa condición, hubiera estado allá, pues, haciéndome el examen, Claro, ¿ya? claro. Además que no se lo hacían a cualquiera, era una cuestión, No, es difícil. Pero ahora existen estos exámenes no el PCR, sino claro, que para ver si tuviste la, y tienes los anticuerpos. claro, sí, Sí, sería pero interesante. sí, en Ujú. algún rato a lo mejor voy a animarme a hacer algo así por el estilo. Pero Pero sin tú estuviste en embargo, contacto con no, alguien. po, es que esa es la cuestión, po. Por eso te digo que fue en marzo. Ahora, todos dicen que en marzo había una circulación del virus importante que no estaba detectada. Porque primero sí Sobre todo que, decían el tema que era la gente que había viajado, qué sé yo. Claro, yo viajé en avión, pero local, no sí, fue del extranjero. Y si me topé entre medio justo con alguien que, claro. Por un lado, ojalá que haya sido para que pasó así como, así, sin, sí. ¿Qué es lo más probable que uno le va a pasar si uno sí, tiene que pensar en eso, ¿no? sí, hasta que no haya la vacuna, en algún rato te lo vaya a pillar, si esa es la realidad. Sí, sí. El problema es que si te pilla como a otras personas, que gente joven, que, bueno, eso, cuéntanos tú, porque siempre decían inicialmente pura gente mayor, pero Claro. aparentemente no es solo gente mayor la que llega a ponerse grave. Lo que pasa que ahora, si al principio lo que uno veía en los pacientes que estaban hospitalizados en estas unidades de paciente crítico con intubación, o sea, los que acaban con el síndrome severo, digamos, uno miraba las edades y eran muchos más bien mayores, 80 y tantos, O sea, pero paciente adulto ahora, mayor añoso. claro, Paula, cuando tú sí, estudiaste, igual que yo, ¿no es cierto? Igual estudiábamos poco tiempo, si te acuerdas, eran 4 años en esa época. 4 años, Sí, sí, era sí, como, claro, ya rápido. Ahora son sí, 5 años, ¿no es cierto? Una licenciatura. Eh, sí. Uno no se imaginaba estar en esto, pero Mm. igual uno lo preparaban de una u otra manera para atender todo tipo de pacientes, ¿no es cierto? Sí. Pasábamos por todas las prácticas, pasábamos por todas las áreas y en todas las Ujú. partes nos decían, mire, usted tiene que prepararse porque le va a llegar un paciente en algún instante que tiene que hacerse cargo. Te ha tocado, me imagino, eso, ¿no? Hacerte cargo del Sí. paciente en situaciones complejas. ¿Y Ujú. cuánto pesa el conocimiento que aprendiste en la universidad versus la experiencia? Bueno, yo creo que bastante, pero a ver, hay cosas, por ejemplo, no sé si te acuerdas, la disfagia, nosotros
En En esa esa época, época no cuando era estudiamos, popular, no era, no no, era un no, tema no para era. nosotros, po. Claro, En adultos no, no, más bien veíamos la dilución, pero claro, en claro, niños, dilución atípica, cosas así. sí. Todo eso del área más bien, eh, todo lo que es la disfagia, todo eso, claro, ha sido la experiencia lo que me lo ha ido dando. O Además sea, formación de, posterior. Fue una formación claro, posterior a la universidad. sí, porque incluso todo lo que es el trabajo con hospitalizado era menos cuando yo por lo menos empecé a trabajar y cuando estuvimos en la universidad, más bien era era un fuerte todo lo que era la atención más bien ambulatoria, eh, pero y Neurorehabilitación, sí, neurorehabilitación mm, del lenguaje, eh, del habla, pero esto de la disfagia es nuevo. claro, claro, Y, pero sí, o sea, para mí ha sido súper importante todo lo que yo aprendí en la universidad, ¿ya? No, yo creo que estuve con los cuadernos vigentes hasta bastante avanzado mi tiempo ya trabajando, o sea, 10 años yo no solté, mis cuadernos estaban ahí cerquita, ¿ya? la Porque en el fondo consulta. yo lo veo que es como la escuela, Sí, claro, la escuela que te rige, que es tu marco, que es importante, no solamente en lo que es el conocimiento específico para cada área, sino que también todo lo que es la parte ética, ¿ya? sí. Todo lo que es integral del fonoaudiólogo. Yo diría que eso fundamentalmente. Quizás yo lo he notado tanto porque como me toca donde yo trabajo, no me fui solamente por un camino, por ejemplo, el de la voz, Ujú, o trabajar solo con niños, o trabajar solo con adultos, sino que todo eso me ha hecho entender por qué la fonoaudiología, eh, por qué, digamos, tiene todas esas áreas que se puede, que son parte del fonoaudiólogo. Ya independiente que después tú te dediques a una u otra cosa, pero sí están plenamente relacionadas. sí. Y eso yo creo que lo he conservado desde de mi escuela, el poder integrar todas estas cosas. Pero sí, Y el obviamente con el hacerte tiempo. y el hacerte un profesional clínico, ¿ah? Yo creo que es como clave eso, Sí. del concepto de ser clínico y no basarte solo en la experiencia, en el tema de los instrumentos, del dato, sino que el ojo clínico que se desarrolla con el tiempo, ¿no es cierto? Y que te permite una visión global, integral de todo lo que es enfrentarte a un paciente. También me contabas, Paula, que tú tienes la posibilidad de ver estudiantes que vienen de otras Ah, universidades, ¿no es cierto? Van a la sí, parte de pasantía, por decirlo así, de práctica profesional. Eh, sí. ¿Cómo ves a los Ujú. estudiantes tú ahora, si te comparas tú como estudiante, ¿no es cierto?, de 30 años atrás versus los estudiantes que te llegan ahora? ¿Qué visión tienes de esos estudiantes? Yo estoy bastante contenta porque considero que lo que a mí me ha tocado ver que se lo toman súper en serio, Ya, ya son muy comprometidos en general con la fonoaudiología. Eh, es bastante exigente el nivel que tienen las universidades. Bueno, por otra parte, todos los docentes con los que me ha tocado relacionarme en esta, digamos, los que son los profesores de los alumnos que yo recibo, han sido también de mi misma escuela. Muchos venimos, los fonoaudiólogos venimos todos de una misma raíz, mm, porque cuando nosotros estudiamos, era la única, estudiamos en claro. la Universidad de Chile, que era la única carrera de fonoaudiología en Chile y éramos solamente 25 vacantes anuales. Sí, pues, No sí, sé, claro. más o menos eso era por lo menos cuando yo entré. Entonces, eh, de ahí vienen todos los docentes de las distintas universidades y por lo tanto se va transmitiendo una misma escuela. Mm, ¿Ya? Entonces, independiente de la universidad, estamos viendo, digamos, recibimos alumnos de la Universidad Mayor, de la Universidad de los Andes,
y una de las fonoaudiólogas también de la Universidad Andrés Bello. Y la verdad es que uno se siente bastante bien, no ¿Ya? ve diferencias tan grandes, yo veo más bien un aporte, y veo que en general son alumnos muy comprometidos, que se lo toman bastante en serio. Yo siempre les digo que tienen bastante más comodidades de las que nosotros teníamos, porque no sé si recuerdas que cuando nosotros hacíamos las prácticas, era, podían ser lugares bastante Sí, pobres, sí, bastante humildes, sí. u otros les tocaban buenos, con O sea, frío, lo en más espacios. decente era quedarte ahí en el J. Aguirre, ¿no es cierto? Y si no, te tocaba Claro, otro hospital, que son los hospitales públicos de Chile que tienen la misma calidad desde siempre, o sea, no han mejorado sí, mayormente. Piensa tú que los box de atención eran, uy, súper pobres, así como... sí, eh, sí. yo hice una especialización en autismo y me tocó trabajar ahí en neuropsiquiatría del San Juan de Dios. Tuve un año ahí trabajando ad honorem, pero aprendiendo, o sea, para mí era un concepto de ir a Sí, sí, aprender. no, sí, Y uno lo hacía así. sí, pues. Mm. Pero claro, pues era un lugar pobre, pobre, Ay, con frío en el invierno, ¿no es frío. cierto? Ya Sí, muy sí, distinto de la realidad que a lo mejor te toca a ti en un hospital, que es un hospital muy bueno el que te auto, o sea, sí, sí, pues bueno, es es nuevo, nuevo, yo, que no es sí, la realidad de todos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que nos pueden estar escuchando en este rato, que deben estar en box, ¿no es cierto?, de dos por dos, de uno por uno, que en realidad así como a veces claro, uno dice, ya te voy a traer un estudiante en práctica, pero uno dice, pero oye, pero si acá cabe la mesa, la silla, el paciente y yo, y me pones un estudiante, ¿dónde lo pongo? Es una sí, realidad, ¿no es sí, cierto?, a lo largo de todo el país. Uno llega a sí, trabajar y llega a trabajar donde te ponen y te vas a mm, enfrentar con tus herramientas que aprendiste. Eso me imagino que lo viviste, ¿no es cierto? Y sí. probablemente echaste de menos algún conocimiento cuando partiste. La verdad es que lo que me pasó, y yo siempre lo recuerdo, Ujú. al principio yo me sentía súper nerviosa. Obvio, Claro, cuando uno sí. empieza a trabajar era como todos los días antes de llegar, un dolor de guata, así, porque uno no sabía qué paciente te iba a tocar, qué iba a tener, cómo lo ibas a hacer. Y un poquito quizá algo que no me enseñaron o que yo no adquirí en mi Mm, formación en la universidad era como el no saber de repente algo o mm. tener vergüenza de no recordarme o de tener que preguntarle a alguien qué significaba esto. Por ejemplo, me pasaba que las fichas clínicas eran escritas a mano, Ya, ¿cierto? claro, sí. En los Todavía hospitales no la había, mayoría es, claro, sí. entonces las letras son súper Oh, sí. difíciles, pero yo no me daba permiso de no entender, me echaba la culpa yo de que no entendía esa letra y de repente me daban ganas de llorar porque decía no entiendo, qué vergüenza, Mm, pero en el fondo yo creo que una de las mm, es importante darse el permiso de consultar, de preguntar, sobre todo los primeros años, que uno perfectamente no, hay cosas que, digamos, puedes tener dudas y están tus compañeros de trabajo que te pueden ayudar, pero uno como que yo sentía que tenía que saberlo todo y la verdad es que eso a veces es es imposible, claro. muy estresante. Entonces yo los primeros 7 años sentía que era un estrés y de ahí me acuerdo como ya como a los 7 años de ejercicio me empecé a relajar un poquito y después ya son distintas etapas. Uno después empieza a alejarse un poco de los libros, o sea, de tenerlo todo lo que hace está dirigido quizás por tus cuadernos, por tus libros. Después tú empiezas ya a crear, a descubrir, son distintas etapas en la vida profesional. Claro. Interesante, Oye, Paula, sí. y ahora viviendo este momento, me imagino que comprenderás la importancia que tiene el fonoaudiólogo, la fonoaudióloga en estas situaciones, ¿no es cierto? O sea, tú te das cuenta que salir de esa, bueno, primero salir vivo, ese es el primer elemento, ¿no es cierto? Y luego rehabilitarte en todas estas cosas que para uno son como tan dadas por natural, ¿no es cierto? Comer, alimentarse, hablar,
es tan natural, te enfermaste, quedas sin voz y quedas con disfagia. Y ustedes empiezan a trabajar inmediatamente allí, ¿no? Sí, sí. Empezamos a trabajar con un paciente que está un poquito desorientado, ya intranquilo, porque están despertando, entraron, lo sedaron y no supieron más, Oh, qué ¿ya? terrible. Ya. Y despiertan en un lugar que no saben. Ahí empezamos con el trabajo, pues, y te diría que el paciente, después de la pasada por del fonoaudiólogo, Ah, genial, genial. queda mejor en todo sentido, Ya. porque queda más tranquilito, porque uno le pudo hablar, uno lo pudo comportar, uno lo dejó con un mejor nivel de saturación. Y además le diste algo de glutir y le explicaste. Le Yo creo que eso es lo explicaste, clave, ¿ah? Yo creo que es la clave que te sí, expliquen. sí, Despiertas y tú no sabes dónde estás, qué te pasa, por qué estás amarrado, por qué estás con tanta sonda, tanta cosa. Yo creo que es sí, clave, ¿no es cierto? Y sí, ahí la súper, función de comunicación de nosotros, pero fantástico lo que tú estás sí. haciendo, ¿ah? Sí. Es No, eso, importante, qué esto importante. tenemos que sacarle mucho provecho. Yo diría que incluso para los pacientes que no tuvieran problema de ilusión, el fonoaudiólogo les puede ayudar también en todo lo que es la explicación de las cosas, bueno, Mm. casi en la compañía, porque en estos tiempos así, todos tenemos que colaborar. Sí. Paula, ha sido un placer estar contigo hoy día en este nuevo episodio de la cápsula espacial, que así nosotros le pusimos el nombre, pero que lo que buscamos es difundir y poder transmitir de una manera amena y no tan formal como es una clase, Sí. ¿no es cierto?, acerca de las funciones que nosotros cumplimos dentro del equipo de salud, ¿ya? Y la verdad es que no te has dado ni cuenta, pero llevamos casi una hora. Sí, sí, Se va muy rápido porque uno se sí, entusiasma con esto y porque es muy entretenido conversar además y hace muy bien. ¿Ah? Yo creo que le va a hacer muy bien escuchar a la gente lo que nosotros hemos conversado ahora, a los colegas, a los futuros colegas, a los estudiantes, ¿no es cierto? Desde ya te invito a que puedas transmitir esta información a tus conocidos porque lo que importa es que nos vean donde deberíamos estar. Hace poco, no sé si tú te enteraste, pero hubo un reportaje en televisión donde hablaron del kinesiólogo y de repente dicen, claro, y los kinesiólogos también ayudan a hablar. Y todos dijimos, pero espérate, ¿y el mm, fonaudiólogo? ¿Qué pasa con las fonaudiólogas de los hospitales? Claro, sí, las que hicieron el reportaje hicieron, sí, lo que pasa es que justo ese día, no sé qué cosa. Bueno, desde el colegio trataron de impulsar una movilización para mostrar la real mm. importancia, ¿no es cierto?, de nosotros en el equipo de salud. Y escuchándote hoy día a ti, nos ha quedado, pero yo creo que a todos claro, muy claro la importancia que tiene. Y has dado, pero un dato muy, muy importante que es esta cosa de decir a la gente hay que hablarle. La comunicación es lo más importante Ahí de nos, todo, ¿ya? sí, Esa es como una de las sí. cosas más importantes. Así que te En eso agradezco, somos ¿ah? muy expertos, de que pues un gusto poder transmitir un poquito lo que estamos viviendo, que ha sido satisfactorio. En ningún caso me levanto contenta en las mañanas y con harta energía, no voy asustada y hasta el momento estamos sanos, así que Que siga sana, Paula, cuídate, sí, pero mucho siga haciendo. sí, sí. No, ni hablamos de los equipos de protección personal y todas esas cosas, porque yo creo que Ah, es un sí. poco, ya es algo que tiene que aprender uno en la dinámica del sistema, ¿no es Mm, cierto? Está reglamentado, está establecido y todo lo demás. mm. Pero claro, o sea, hay que protegerse, no queda de De todas otra. maneras. De todas maneras, y hacerlo con harta calma, nunca apurarse, siempre seguir todos los pasos y con eso uno puede estar seguro. Sí, 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 por lo menos hay personas que trabajan todo el día con personas con COVID y no se han contagiado. O sea, son barreras importantes que son útiles y sirven. sí. Así que, eh, 30 años después, desde que estudiábamos, ¿no es cierto? Paula, como sí, les decía al principio, para los que no escuchan recién, eh,
estudiamos juntos, fuimos compañeros de curso, ¿eh? Sí, Fuimos sí, sí, compañeros de curso sí. y egresamos en el mismo año. Yo no me eché ningún ramo, Paula tampoco, porque era muy estudiosa ya, Ah, y terminamos al mismo tiempo. Y bueno, yo estudié en Santiago un año y después me vine para el norte ya, así. Y por acá he estado todo el tiempo, así que no, sí, qué rico. sí. Maravilloso. Iquique. Así Qué que rico. desde Iquique y desde Santiago, hoy día estuvimos con Paula, ¿no es cierto?, hablando acerca de el trabajo de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en los hospitales, en la primera línea, en este contexto de pandemia tan complejo que nos tiene hoy día. En el futuro, Paula, te voy a invitar cuando ya pase un poco más esto y podamos hablar de otras cosas, ¿no es cierto?, que Sí, por supuesto. seguro va a ser de interesante de poder conversar. Por ahora yo me despido, abandono los mandos de esta nave, ¿no es cierto? Y le doy las gracias a Paula, que me Gracias a imagino ti. que está ahí pendiente también para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paula. Gracias, Mauricio. Un gusto. Hasta pronto.